¿Ok? ¿Encontró el libro de 1 de Samuel? Amén. Vamos a estar ahí en este libro, en algunos capítulos y versículos, y quisiera comenzar con tres preguntas que están ahí en las diapositivas. ¿Qué escuchas? ¿A quién escuchas? ¿Y por qué escuchas eso? ¿A qué me refiero? ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque por la gracia de Dios, muchos de los que estamos aquí escuchamos. Pero la pregunta es, ¿qué escuchamos? Por ejemplo, le hago un ejemplo sencillo, la música. Nosotros por lo general escuchamos música, ¿no? Hay música que a usted le gusta, hay género que a usted le gusta, que usted va a decir, esto realmente me agrada. Y una y otra vez va a estar buscando de ese género, va a buscar ese artista o esa letra, y usted va a estar escuchando porque es algo que le agrada. Pero ¿y qué pasa cuando usted va en el bus y el bucetero pone una música que usted dice, uy, eso está feísimo, de verdad que a mí no me agrada, y que a veces da ganas hasta de bajarse? No sé si a usted le ha tocado ir en esos buses en los cuales el chofer realmente le sube a todo volumen. Y son músicas que son tristes, melancólicas, o incluso a veces son esas músicas que comúnmente se conoce de bares, de cantina. Que ya el bus ya parece otra cosa. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y más aún en las mañanas, cuando yo viajaba hacia Guayaquil, por lo general no prendían el televisor para que como pasajero me distraiga, sino que ponían una radio. Y ahí ponían esas músicas y yo es como que quiero descansar, quiero dormir, no quiero escuchar nada. Hay tiempos en los cuales a veces no queremos escuchar nada, queremos estar en silencio, queremos estar tranquilos, entre comillas. Otros la tranquilidad o la paz la buscan en escuchar algo. A veces dicen, voy a escuchar esta música porque me relaja. Tengo un compañero de trabajo que me comentó y lo practica, me dice, la verdad es que cuando yo tengo coraje, tengo alguna situación que no me agrada, me pongo a cantar alabanza. Y digo, ¿en serio? Sí, me pongo a cantar. Dice, cuando ya canto ya se me pasa. Digo, bueno, qué chévere, porque te estás escuchando a ti mismo, estás cantando algo que le agrada al Señor. Ahora, en medio de eso de ahí, quiero comenzar el primer punto de este mensaje que le he puesto en medio del sistema. ¿Por qué le he puesto como título en medio del sistema? Porque vamos a continuar la historia que el pastor Washington la semana pasada nos comentó de una mujer llamada Ana, la cual estaba con mucha angustia en su corazón ya que no podía tener hijos. Y entonces esta mujer derramó su corazón delante de Dios y Dios respondió a esa oración y le entregó un hijo. Pero esta mujer en medio de esa petición había prometido que si Jehová le daba un hijo, ella se lo iba a entregar a Dios mismo para que le sirva todos los días de su vida. Quiero que me acompañen a 1 de Samuel capítulo 1, versículos 25 al 28. Fíjense lo que hizo esta mujer ya con este niño llamado Samuel. 1 de Samuel capítulo 1, versículos 25 al 28. La palabra del Señor dice así: y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Elí era el nombre del sacerdote de aquel templo. Y ella dijo, oh Señor vivo, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y allí adoró a Jehová. Entonces, en esta escena, en lo que ustedes acabaron de leer, podemos observar a una mujer que está cumpliendo esa promesa. Tuvo el corazón derramado delante del Señor, lo tuvo ahí, el Señor contestó su oración y ahora esta mujer, cuando recibió esa respuesta, fue obediente a la promesa que había hecho de entregarlo al servicio del Señor. Y este niño que aparece en escena se llama Samuel. Samuel entonces se convierte en esa respuesta de Dios a las oraciones de Ana y ella cumplió su promesa, lo entregó al templo. Ella realmente lo cumplió. Y de ahí para acá es que hoy vamos a aprender, vamos a leer o a recordar en ciertos casos quienes ya conocen un poco la historia. Elí, ¿quién era Elí? El sacerdote. Elí era el sacerdote. Y Elí tenía dos hijos. Uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. Pero ellos estaban haciendo lo malo delante del Señor. Imagínense esa situación. El sacerdote, quien estaba allí hablando de Jehová, enseñándole los mandatos al pueblo y que también le enseñó a sus hijos habían tomado la decisión en su juventud de deshonrar el nombre del Señor y hacer lo malo. Y quiero que me acompañen a 1 de Samuel capítulo 2
versículos 17 y 19. Quiero que vean lo que se encuentra allí. Primera de Samuel capítulo 2, versículos 17 al 19. Dice las Escrituras. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Aquí se encuentra hablando de los hijos de Elí. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Por qué leemos esto? Y quiero que comprendamos. ¿Cuál era el ambiente de Samuel? ¿En dónde él estaba creciendo? La Escritura dice que él estaba creciendo en el templo y que el sacerdote era Elí. Pero este hombre llamado Elí tenía 2 hijos jóvenes y estos jóvenes estaban haciendo lo malo delante del Señor. Y si usted quiere entrar en detalle qué era lo malo que estaban haciendo, lea el capítulo 2, desde el versículo 2 en adelante, y usted se va a dar cuenta todo lo malo que ellos estaban haciendo. Realmente usted se va a quedar asombrado de ver lo que estaban haciendo. Pero no me quiero concentrar en los pecados de los hijos de Elí. Quiero concentrarme en cuál era la actitud de Samuel en medio de esa situación. ¿Por qué les digo eso? Porque Samuel se encontraba en medio de un sacerdote que según las Escrituras ya era muy viejo y sus hijos eran jóvenes que estaban pecando contra el Señor. Yo no sé usted en medio de qué se encuentra. Usted puede decir, vamos, pensemos en nuestra familia. Me encuentro en una familia en medio de que el uno anda peleando con el otro. Mis padres quizás pasan discutiendo. Mis hermanos están haciendo lo malo delante de Dios. Mis vecinos están deshonrando una y otra vez al Señor. Escucho peleas, hay robos, hay tantas cosas que usted puede decir. Me encuentro en medio de... Usted sabe la situación que está pasando. Yo sé mi situación, yo sé en medio de qué me encuentro, en medio de qué personas me rodeo. Pero Samuel, desde pequeño, él pudo tener la excusa suficiente para poder decir... A mi alrededor hay personas que están pecando, pues yo también voy a hacer lo mismo. Recordemos algo, Samuel era un niño. Y por lo general, ¿qué se dice de los niños? Que los niños son como unas esponjitas, que ellos absorben todo lo que les enseñan. Tenían a un sacerdote, que era Elí, que enseñaba las cosas de Jehová, y Samuel obviamente aprendía, y obviamente también enseñó a sus hijos. Pero lastimosamente sus hijos tomaron otra decisión. Ahora, Samuel, en medio de ese sistema, toma la decisión de seguir creciendo en el conocimiento de Jehová. Samuel, desde pequeño, pudo tener excusas de decir, no, es que yo no tengo un buen ejemplo. A mí me está hablando el sacerdote, pero sus hijos están haciendo lo malo. Entonces, ¿yo qué responsabilidad tengo para hacer lo bueno también? Yo no sé cuál es la excusa que usted puede poner en esta mañana para decir, por esta razón yo no estoy obedeciendo a Dios. Por ejemplo, a mí me habla una persona de hacer lo bueno, pero yo veo que hace lo malo. Entonces yo no voy a hacer lo bueno tampoco. No, es que yo veo una persona que dice que no hay que mentir, pero igual está mintiendo. Entonces yo también voy a mentir. No, es que yo veo una persona que me dice que no debo robar, pero está robando esta persona, está engañando. Entonces yo también voy a hacer lo mismo. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es la excusa en medio del sistema en el que te encuentras, la cual tú estás poniendo delante de Dios y le estás diciendo, por este motivo no estoy obedeciendo a Dios? Samuel tenía las excusas suficientes para poder decirle eso al sacerdote, para poderle decir eso al Señor. Aquí no hay ejemplo. ¿Por qué, Señor, me estás llamando a llevar una vida que ni siquiera los hijos del sacerdote están dispuestos a llevar? Pues así es el Señor con nosotros. ¿O acaso no se identifica? El Señor nos ha dado su palabra y nos ha enseñado cuál es la vida que debemos llevar, la vida del reino de los cielos. Pero alrededor de nosotros hay personas que por más conocimiento que tengan de eso o simplemente no les interesa, están llevando una vida desordenada, que a Dios no le agrada. Y usted bien podría decir, sin ellos tampoco lo hacen, yo peor. Pero Samuel no se fue por esa vía, sino que Samuel le dice las Escrituras que crecía en conocimiento del Señor. Y el versículo 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. ¿Qué significa que él ministraba en la presencia del Señor? Que él estaba cerca de Dios, que él estaba sirviéndole, que él lo estaba conociendo. Y yo quisiera que en esta mañana usted trate de ponerse en los pies de Samuel y poder decir, Samuel, pero ¿cómo hiciste? Aquí no estamos hablando de un hombre que era
mucho más espiritual o mejor que nosotros. Estamos hablando de un niño. De aproximadamente, los teólogos eruditos dicen de 12 años, 10, 11, 12. O sea, era un niño. Y estaba en medio de personas que hacían lo malo, pero aún así él dispuso su vida y su corazón a hacer lo que a Jehová le agradaba. Queridos amigos, en esta mañana, nosotros muchas veces culpamos a otros por no obedecer a Dios. Siempre buscamos que otro sea el culpable y no nos miramos a nosotros mismos para poder decir, Señor, es por mi orgullo que estoy así. No, pero es que de verdad mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia, el pastor, el hermano de la iglesia, el líder de ministerio, no están haciendo las cosas tan bien. Entonces, ¿yo por qué tendría que hacerlo? Siempre buscamos una excusa. Pero usted, quiero que se dé cuenta en esta mañana y reflexione de que usted tiene una responsabilidad delante de Dios y es hacer lo bueno. Amén. Usted tiene una responsabilidad delante del Señor. Usted va a dar cuenta por usted delante de Dios, no por lo que otro está haciendo. Deje que ellos van a dar cuenta también. Pero nuestra tarea es que no nos llenemos de excusas. Y que si usted sabe lo que le agrada a Dios, entonces hágalo. Deja de andar mirando a otro. Por eso puse una frase, cuando nuestra mirada está puesta en Dios, los errores de los que están a nuestro alrededor no son una excusa para estar obedeciendo a Dios. Porque alrededor nuestro hay errores, hay personas que cometen errores, o usted no comete errores. También, en medio de ese proceso de que usted va a obedecer a Dios, también va a cometer errores. Yo también los cometo. Pero Dios quiere que le obedezcamos, que le busquemos, porque esa es su voluntad para nosotros. Amén. Por eso es que nosotros nos encontramos en medio de un sistema que por todos lados nos grita a voces, no obedezcas a Dios. ¿Qué es eso de estar asistiendo a una iglesia? ¿Qué es eso de estar cantando a Dios? Mejor escúchate a ti mismo. Mejor haz lo que a ti te parece. Eso nos grita el sistema. Pero la Escritura nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Usted puede decir hoy, pero ¿cómo es eso de amar a los enemigos? ¿Cómo es eso de que si mi ojo es ocasión de caer, entonces quítatelo? ¿Cómo comprendo esa voluntad, Señor? Deja que Dios transforme tu mente. Deja de andar pensando en las cosas que el mundo te está influenciando, en que no, mejor aléjate de Dios. Haz lo que te parece. Deja de buscarlo y concéntrate en lo que Dios quiere para tu vida. Recordemos que el diseño de Dios desde la creación para nosotros es estar en comunión con Él. Ese es su plan desde el inicio. Pero por causa del pecado usted y yo no podemos cumplirlo. Entonces Dios envió a Jesucristo para que a través de Él hoy podamos retomar esa relación de comunión. Entonces deje de poner excusas. No es que mi vecina, no es que mi familiar es así, yo también soy así. No sé si usted ha escuchado esa frase que dice, el que se junta con lobos a aullar, aprende. Entonces yo creo que deberíamos examinarnos con quién nos estamos juntando también, porque uno diría, chuzo, bueno, como que estoy hablando de más últimamente. Puede ser que se esté juntando con chismosos. Como que estoy siendo muy imprudente. Puede ser que se está juntando con impulsivos. Y no quiero señalar los errores de otros, porque todos tenemos errores. Lo que quiero que meditemos en esta mañana, en este primer punto, es que en medio de ese sistema van a haber errores de otras personas, así como los nuestros, pero eso no debe ser una excusa para obedecer al Señor, porque ni siquiera Samuel tuvo esa excusa. Nuestra tarea es obedecer a Dios en medio del sistema en el que nos encontramos. ¿Y tú? ¿A quién estás tomando como excusa? ¿O qué estás tomando como excusa? Samuel era un niño de aproximadamente 12 años y no se dejó llevar por lo que estaba a su alrededor, por esa influencia. Por eso, en este segundo punto del mensaje le he llamado un encuentro personal, porque Samuel empezó a obedecer al Señor, empezó a obedecer a Jehová, pero aquí aparece una escena en la cual Samuel tiene un encuentro personal con Dios. Y quiero que lo meditemos en esta mañana. Vamos a 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Fíjense cómo comienza este versículo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí.
y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Queridos amigos, hermanos, el contexto de esto es toda una historia que ya la hemos visto en los domingos pasados con respecto a los jueces. ¿Cuál era el ciclo de los jueces? Les voy a recordar el ciclo de los jueces, ¿no? Hacían lo malo delante del Señor, pasaban sufrimiento, oraban, se arrepentían, el Señor les enviaba a un juez, a alguien, a un guerrero para que los libere, luego obedecían un tiempo, otra vez volvían a pecar, y otra vez, y ahí pasaban ese ciclo. Y acá en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, nos dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. O sea, no había mucha revelación o mucha palabra por parte del Señor en estos tiempos. Y más aún teniendo a Elí como sacerdote, y miren los hijos lo que estaban haciendo. Estaban pecando delante del Señor. Dicen que no había palabra en ese tiempo, escaseaba, había muy poca. Y esto que continúa desde el versículo 2 hasta el 10, lo vamos a leer, bueno, no lo vamos a leer, lo vamos a ver acá en un video que lo encontré en YouTube. Mi esposa me lo enseñó y dije, wow, qué chévere, qué divertido. Entonces, por favor, me ayudan con el video para poderlo poner acá. Mucha atención, es cortito. Es 1 Samuel 3, del 2 al 10, pero en video. ¿Ok? Ese ha sido todo el mensaje, hermano. Gracias. Bueno, si le quieren agradecer o echarle la culpa, fue mi esposa la que me mostró el video. Y me dijo, cada vez que pienso en la historia de Samuel, me acuerdo de un niñito que corría y me mostró el video. Quizás ustedes ahora van a tener eso en la mente también. Pero me pareció muy, muy chévere, muy ilustrativo. ¿Y qué aprendemos acerca de esto? Si se dan cuenta, este fue el llamado que tuvo Samuel. ¿En medio de qué estaba? Estaba en medio de un sistema de personas que estaban haciendo lo malo, pero aún en medio de eso el Señor se dispone a hablarle y empieza a llamarlo. Y tengamos en cuenta algo, ¿Samuel antes había escuchado la voz de Dios? No. Entonces para él era un poco raro, un poco extraño. ¿Qué será? Me está llamando Elí, entonces él corría donde Elí. Y al ver que no era Elí, bueno, no sé, estoy loco, me estoy confundiendo. No sé qué habrá pensado Samuel. Pero luego otra vez y otra vez, 3 veces pasó esa escena, nos relata las escrituras. Pero ya en la otra ocasión, Samuel le dice, habla que tu siervo escucha. Y quiero hacer una diferenciación en este asunto. Samuel hasta este punto de la historia, él estaba sirviendo al Señor. Usted leyó conmigo, decía, y estaba Samuel ministrando a Jehová, estaba sirviendo al Señor. Y cuando yo pensaba en eso, yo decía, creo que muchas veces así nos pasa a nosotros. Por lo menos a mí me pasó al inicio. A mí me invitaron una vez a una iglesia y yo asistí. Y empecé a ayudar en lo que más podía. Y yo iba escuchando de Dios, iba escuchando de Dios. Hasta que llegó un punto en el cual yo pude tener la convicción en mi corazón que el Señor realmente a mí me estaba hablando. Que ya no le estaba hablando a todos, sino que me estaba hablando a mí específicamente. Y desde ese momento para acá cambió totalmente. No sé cuántos se encuentran aquí sentados y dicen, bueno, sí, la verdad es que a mí personalmente no me ha hablado el Señor. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el Señor sí quiere hablarnos de manera personal. Él quiere llegar a nuestro corazón porque para Él somos importantes. Para Él realmente somos valiosos, somos su creación y Él quiere hacernos sus hijos. ¿Sabes que la frase Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, tiene mucho que ver con el hecho de que es un Dios personal? No es un Dios de todas las generaciones y ya está, sino que es un Dios personal para cada persona que se encuentra acá. Dios quiere hacerse uno con nosotros, Dios quiere que le conozcamos. Y yo anhelaría que a usted le pase lo de Samuel. De hecho, creo que le está pasando. ¿Cuántas veces usted lleva escuchando del Señor? ¿Cuántas veces lleva usted diciendo, sí, el Señor creo que me está hablando, no sé si me está hablando? Mejor sea obediente y dígale, Señor, habla, que aquí está tu siervo, aquí está tu sierva que te quiere escuchar. Deje que el Señor hable a su corazón. Porque en Salmos 25:8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Cuando yo leí ese versículo dije, wow, Señor, hay una oportunidad para mí. ¿Por qué? Porque yo sé que soy pecador. Yo sé que aún hago lo malo. No sé si esa es la excusa que usted pone. No, ¿qué me voy a acercar a Dios? ¿O qué Dios va a querer hablarme a mí si yo todavía hago cosas malas?
Voy a tratar de hacer las cosas bien para luego de eso acercarme a Dios. Ahí sí Él me ha de querer hablar. Es todo lo contrario, hermanos, amigos que nos visitan. Aún en medio de nuestro pecado, el Señor se dispone a hablarnos. Por eso dice que Él es bueno y recto y Él nos enseñará. Y ese enseñará es que Él nos va a comunicar qué es lo que a Él le agrada. Nos va a enseñar el camino. Y las Escrituras enseñan que ese camino es Jesucristo, que no hay otro como Él y que es el camino que debemos andar. Entonces, si el pecado es la excusa que usted está poniendo para no escuchar la voz del Señor, pues déjeme decirle que esa excusa se cae por completo con las Escrituras en mano, porque nos dice que aun en medio de eso, el Señor quiere mostrarnos el camino. Amén. Entienda eso, entendamos eso. El Señor quiere mostrarnos el camino, quiere mostrarnos a Jesús, porque en Jesús nosotros podemos tener esa comunión, esa intimidad con Él. Así como Samuel, primera vez no reconocía la voz, segunda vez no reconocía la voz, no sabía la voz de quién era, pero cuando él se dispuso a escuchar, desde ahí en adelante, si usted se aventura a leer en esos capítulos qué pasó con Samuel, usted va a ver que Samuel comenzó a ser un amigo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos sus amigos, que realmente fomentemos una amistad con Él. Y que ese pecado que podemos poner como excusa o esas malas actitudes o lo que tenemos en nuestro corazón, el Señor quiere tratarlo, quiere hablar a nuestras vidas. Dios quiere tener un encuentro personal contigo, así como lo tuvo con Samuel, así como lo tuvo también conmigo, también con usted. Y si usted ya ha experimentado ese encuentro personal, o usted me está escuchando y dice, la verdad es que yo ni entiendo lo que estás diciendo. A mí Dios no me ha hablado personalmente. Yo sé que tú estás hablando ahí al frente, yo sé que por ahí escucho mensajes, pero a mí personalmente Dios no me ha hablado. A lo que yo le digo, ¿en serio? Preste más atención entonces. Haga silencio. En medio de tanto ruido y tanta preocupación que tenemos en nuestro corazón, muchas veces hacemos tanta algarabía que no escuchamos la voz del Señor. No escuchamos que Él está hablando, que nos quiere corregir, que nos quiere enseñar. ¿Cuál es el ruido que tienes a tu alrededor? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? ¿Cuál es el ruido que tengo a mi alrededor? ¿Qué es lo que no me deja escuchar realmente la voz de Dios? ¿Por qué parece que le pido dirección a Dios, que le pido a Dios consejo, pero como que no me habla el Señor? ¿Cuál es el ruido que tienes a tu alrededor? Puede ser el orgullo en tu corazón, porque crees que todo lo que estás haciendo está bien y que no lo necesitas. Entonces solo lo haces por religiosidad y oras todas las mañanas y oras todas las noches, pero realmente no es un anhelo y una necesidad de tu corazón al reconocer que Él es sabio y que le necesitas. Amén. Puede ser el mundo a tu alrededor, lo que hablábamos al inicio. Comienzas a poner esas excusas y decir, no, es que hay tanto ruido a mi alrededor. Tengo a mi jefe, tengo a mi familia, tengo a mis vecinos y realmente no puedo concentrarme en buscar a Dios. No me dejan, no me lo permiten. Las drogas, el alcohol, el dinero, el sexo. Tantas cosas que podemos poner como excusa. Pero queridos amigos y hermanos, en esta mañana, Dios aún en medio de eso quiere hablarte. Él sigue hablando, Él no ha parado de hablarte. Él quiere realmente llegar a tu corazón para transformarte, lo que leemos en Romanos 12:2. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que le escuchemos. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Has leído alguna vez ese pasaje? Eso es algo muy personal, hermano. Te haré entender y te enseñaré. Esas son las palabras de Dios para nosotros. Si usted se siente solo en alguna circunstancia, no sabe cómo lidiar su matrimonio, no sabe cómo lidiar con sus hijos, no sabe cómo lidiar con sus padres, cómo lidiar con sus jefes en el trabajo, con sus hermanos en la fe, pídale entonces consejo y sabiduría al Señor, porque Él nos hará entender, nos va a enseñar el camino en el que debemos andar. Es su voz la que debemos escuchar, no la nuestra. Amén. Entonces, quiero que te prepares, porque Dios va a buscar la manera de hablarte. Y lo digo en serio. Dios utiliza muchos medios para hablarnos, y vamos a hablar eso en el punto final. Queridos, hoy, mañana y siempre necesitamos escuchar la voz de Dios. Esto no es de un ratito en la iglesia, 2 horas, 15 minutos.
Esto es de todos los días, porque nuestras vidas dependen de Él. Y si nosotros pretendemos que solamente con 5 minutos, 3 minutos de escuchar de Dios es suficiente para toda la semana, nos engañamos a nosotros mismos. Porque entonces no nos vamos a dar cuenta cuando nuestras vidas comienzan a tomar otro rumbo y nos perdemos del camino que Dios tiene para nosotros. Samuel, ese niño que vimos ahí en el video, ilustrando lo que corría y que luego se dedicó a escuchar la voz de Dios, no se quedó como niño, creció. Y en medio de todo ese crecimiento Dios le habló muchas veces y pudo dirigir al pueblo en algunas ocasiones. Primera de Samuel capítulo 7, versículos 3 y 4. Vámonos hacia allá. Primera de Samuel capítulo 7, versículos 3 y 4 dice: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Alguien podría decir, pero Samuel escuchó la voz de Dios, ¿y qué más hizo con eso? ¿Cuál era el mensaje que Dios le dio a Samuel para que le diga al pueblo? Pues bueno, si usted es curioso, analice después de esta escena que pasó desde el versículo 10 del capítulo 3, ¿cuál fue la primera palabra que Dios le envió a hablar a Samuel a otra persona? Fue un juicio hacia Elí por lo mal que estaba haciendo con sus hijos. Y usted siga leyendo. Lo que Samuel le tocó hacer era hablar la verdad del Señor. No era para que le caiga bien a Elí, no era para que le caiga bien al pueblo. Lo que le tocó hacer a Samuel al escuchar la voz de Dios es decir las verdades del reino. Y las verdades del reino enseñan que Dios es un Dios santo y que nosotros no podemos burlarnos de Él, sino que nuestra vida tiene que estar realmente alineada a su camino, alineada a sus mandatos. Y por eso es que el mensaje que está aquí se repite a lo largo de las Escrituras. Si de todo corazón se vuelven a Dios, quiten esos dioses ajenos, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan realmente a Dios. Ese es el mensaje que nosotros escuchamos cuando realmente prestamos atención a lo que Dios quiere para nosotros. Es un mensaje de arrepentimiento, porque por ahí comienza todo. No podemos pretender servir al Señor en su totalidad solo con cositas que hacemos por ahí. Si es que me dijeron que ayuden esto, ayudo. Me dijeron que hago lo de acá, lo hago. No, Dios necesita que nuestro corazón esté derramado delante de Él para comenzar a hacer esa obra transformadora en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que se derramó delante del Señor? ¿Aún no lo ha hecho? ¿Y qué espera entonces? Si el Señor sigue hablando. Hermanos, de ahí la historia puede continuar. Y la próxima semana el pastor Washington va a hablar de cómo Samuel estuvo también ahí involucrado con el rey Saúl. Y luego con David, como vieron en el video. Bueno, poco a poco iremos viendo un poco eso. Pero por ahora, escuchando su voz fue el nombre de este mensaje. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo escucho su voz? ¿Qué medios utiliza Dios para hablarme? Bueno, hay algo que comúnmente se lo conoce con el libro de libros, que es las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Lo que usted tiene en sus manos, lo que tiene en su teléfono, lo que gratuitamente usted lo puede descargar en internet. Hermanos, su palabra. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amigo, hermano, Dios utiliza su palabra. Tiene ahí la Biblia. El pastor Adrian Rogers en una prédica dice: ¿quieres escuchar la voz del Señor? Entonces lee la Biblia en voz alta. Ahí está su palabra. Léela. Grábate si quieres y vuélvela a escuchar, pero está ahí la palabra del Señor. No tienes excusa. Quizás otros puedan decir, otras comunidades alrededor del mundo, no tenemos las Escrituras, no podemos conocer al Dios vivo. Bueno, es verdad, por eso existen las misiones, por eso existen personas en la fe que están buscando la manera de poder alcanzar a esas personas. Pero hoy acá nosotros no tenemos excusa.
Está las Escrituras, está la palabra del Señor. Hebreos 4, 12, 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso muchas veces nosotros no queremos acercarnos a Dios o no queremos leer su palabra, porque sabemos que vamos a estar desnudos delante de Él, que no podemos esconderle nada. A otro quizás usted puede engañarle ahí tratando de portarse bien, sí, pero delante de Dios, Él conoce pues su corazón. Él conoce sus pensamientos. Él sabe en lo que usted ha fallado. Y Él quiere que usted se arrepienta, que le busque. Porque ese es el plan de Dios para nosotros. Transformarnos en nuevas criaturas. Dios también utiliza su Espíritu Santo. Es la promesa de Dios para nosotros. Si usted ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, Él le ha dejado a alguien que lo guíe. El Espíritu Santo. Juan 16, del 8 al 11 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y usted puede continuar leyendo el resto. Es el Espíritu Santo el que habla directamente a nuestros corazones y nos dice, arrepiéntete. Es el Espíritu Santo el que habla directamente a nuestros corazones y nos dice, no tomes esa decisión. Ándate por otro lado. Y empezamos a debatir, pero Señor, a mí me parece mejor lo de acá, a mí me parece lo de acá. Con Dios no funcionan las intenciones, con Dios funciona la obediencia. Porque si Dios nos dice que debemos hacer algo, debemos hacerlo. No trate de meter sus ideas y pensamientos en medio de lo que Dios le dice. Mejor obedézcalo, porque ese es el mejor camino que Él nos puede dar, porque Él es el sabio, no nosotros. ¿Qué más Dios utiliza para poder hablar a nuestro corazón? La iglesia. Dios ha dejado su iglesia. Por eso Hebreos 10, 23 al 25 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Dios ha dejado la iglesia de Cristo, hermanos en la fe, quienes con la guía del Espíritu Santo van a aconsejarnos, nos van a guiar. Están los líderes, están los pastores, para que puedan darle una opinión de parte del Señor con respecto a lo que usted quiere hacer. ¿Qué hace usted cuando toma una decisión? ¿Le consulta a Dios? Por lo menos le consulta a su mentor, a su líder, a un amigo, un hermano en la fe. Por lo menos le dice, ¿qué piensa Dios acerca de esto que quiero hacer? ¿Me puedes indicar? ¿Me puedes enseñar? O usted simplemente hace y hace y hace. Y después nosotros andamos quejándonos y diciendo, no sé por qué me va tan mal. No sé por qué Dios es así conmigo. No sé si te lo ha pasado. A mí sí me ha pasado. Después me ando quejando. Pero nuestra tarea es obedecer al Señor. Y para terminar, las circunstancias también las utiliza el Señor. Las circunstancias, todo lo que nos rodea, Dios lo utiliza y lo permite muchas veces. Aun aquellas cosas que para nosotros son malas, Dios muchas veces las permite para que en medio de eso aprendamos a conocerlo y escuchemos su voz. Por eso Job 42, 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es porque en medio de esas circunstancias que muchas veces son difíciles, no solamente aprendemos a escuchar la voz de Dios, sino que lo experimentamos y nos gozamos cuando ya pasamos la prueba. Pero en medio de eso hay dolor y sufrimiento, pero es parte del proceso. Hermanos, Salmos 81 del 11 al 13. Termino con este versículo. Este pasaje, le animo a que usted lo pueda leer por completo, el Salmos 81. Es un salmo que a mí me dejó pensando mucho. ¿Por qué? Porque se habla acerca de lo que le sucedió al pueblo en el desierto. Y cómo Dios, aquí, si usted presta mucha atención, usted puede ver cómo Dios derrama su corazón y habla de esta manera. Él dice, pero mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara, oh Israel, me siguiera y caminara por mis senderos. O sea, es Dios mismo hablando acá y diciendo, yo le hablé a mi pueblo
para que me obedezca. Pero mi pueblo no me quiso escuchar. Yo anhelo que en esta mañana usted no sea de esas personas, sino que usted sea obediente. Arrepiéntase de sus pecados. Congréguese. Comparta con sus hermanos. Aprenda de Jesús. Si el mundo está que se cae a pedazos y usted dice, pero hay maldad y hay inseguridad, usted confía en el Señor, que es lo mejor que podemos hacer. Amén. Entonces, hermanos, amigos, escuchemos su voz. Ese es el mensaje de esta mañana.